¿Qué tal, amigos de la región centro-occidente? Buenos días a todas, a todos. Saludarles desde este bello estado, esta bella capital de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hoy nos toca sesionar dentro del marco de la tercera reunión de trabajo de la Comisión del Sector Gobierno de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y pues bueno, agradecerles que nos atiendan, que nos vean, que nos promocionen en estas cápsulas, en estas mesas gubernamentales, que en este caso es la segunda mesa gubernamental que nos toca dentro del plan de trabajo que tenemos como Comisión del Sector Gobierno. Y pues bueno, seguido de estas buenas prácticas que iniciaron con nuestro anterior presidente, el maestro Luis Aguilar, en el sentido de estas cápsulas gubernamentales que nos ayudan precisamente a fortalecer el conocimiento, a fortalecer nuestras actividades, ya sea como servidores públicos o como consultores externos dentro del proceso de la administración pública y gubernamental que tenemos a nivel estatal, a nivel regional, a nivel nacional. Agradecer siempre el esfuerzo que nos dan, en este caso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la anfitrionía para el día de hoy, establecer esta cápsula, esta mesa gubernamental, donde obviamente los trabajos que se hacen dentro de esta institución son importantísimos y de gran relevancia para la ejecución y revisión y vista del ejercicio de los recursos públicos a nivel estatal. Agradecer precisamente aquí a nuestro maestro Gilberto Tinajero Díaz, quien es el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Él es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno, maestro en Gestión Pública y estudios de doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Ha desempeñado un papel relevante como docente en reconocidas instituciones de educación superior como la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Universidad Panamericana y el Colegio de Jalisco, entre otras instituciones educativas. Desde su actual encargo como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, lidera el seguimiento a la implementación de la política anticorrupción de la mano de una agenda estratégica de integridad pública, coordinación interinstitucional y cumplimiento normativo, que articula los esfuerzos de los diferentes poderes del Estado, los municipios, los organismos autónomos y la sociedad civil. La verdad es que nos engalana esta entrevista, esta mesa gubernamental, el conocer lo que hace la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchos la hemos escuchado, muchos la hemos visto, muchos hemos platicado con integrantes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, pero también la sociedad está ávida de información para conocer realmente lo que hace o lo que hacemos los funcionarios públicos en el ejercicio de sus facultades. Es bien importante, maestro, que esta información no nada más quede en nuestra gente colegiada, sino que se publique, que se pase en todas las redes sociales para que realmente la sociedad sepa cuáles son las funciones específicas de lo que se lleva a cabo dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Porque allá afuera, en los pasillos se dicen muchas cosas. En la realidad actual, en la realidad mediática del país, en la realidad mediática del entorno internacional, consideramos que esta Secretaría Ejecutiva, que es quien coordina estos esfuerzos que se llevan a cabo en la fiscalización de los recursos, pues es parte del trabajo que queremos dar a conocer. Y hoy precisamente nos acompaña su titular. Agradecerte, maestro, el espacio que nos das, la oportunidad de platicar, de charlar en esta ocasión contigo, y sobre todo que aquí en Jalisco, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es la Secretaría para Jalisco que lleva a cabo estos trabajos de coordinación, como lo dije en tu currículo, de coordinación de la política anticorrupción a nivel nacional? Somos parte de un programa, de una plataforma, y creo que a través de ti vamos a conocer esta realidad de las cosas que se llevan a cabo, y pues de nuevo agradecerte precisamente el espacio, la anfitrionía que nos das aquí en tus oficinas, en lo que es la estadía de la Secretaría Ejecutiva. Y pues bueno,
darte la palabra, mi estimado maestro, para que tú nos digas qué es lo que lleva a cabo la Secretaría Ejecutiva y cómo se empieza a trabajar aquí, el entorno, el contexto y el entorno al que se han visto parte del trabajo y de las funciones que lleva a cabo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por visitarnos. Estas son sus oficinas, esta es su casa para el Sistema Estatal Anticorrupción y particularmente la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Es un honor coincidir en esta mesa de diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de México, en particular en la región. Para nosotros siempre ha sido un aliado de alto nivel tener el acompañamiento, la presencia, la comunicación con el Colegio de Contadores. Muchas gracias. Pues, ¿qué decir de la lucha contra la corrupción desde el sector gubernamental? Porque hay que decir que hay diferentes frentes por los cuales se ha realizado lo que de manera común se llama combate o lucha contra la corrupción. Antes de entrar con toda profundidad al trabajo de la Secretaría Ejecutiva, sí quisiera recordar en este ejercicio de divulgación, de difusión, que a nivel internacional es en los años 70 cuando inician estos trabajos. El mundo cambia en los años 70. De manera importante surgen movimientos culturales, movimientos sociales, regímenes políticos emergen y se derrumban, pero un factor decisivo es que la economía empieza a globalizarse. Hay flujos y transacciones entre empresas y gobiernos y esto pone de relieve importantes riesgos de corrupción. Organismos internacionales como la ONU y particularmente el Consejo Económico y Social se dan cuenta de estos riesgos e inician tareas de grupos de trabajo de ética e integridad para poder estudiar cómo eran los regímenes administrativos en los diferentes países en donde se llevaban a cabo estas transacciones comerciales y encontrar los puntos de riesgo, tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto gubernamental, porque habiendo evidencia de la corrupción, se percataba que esto deterioraba el desarrollo económico, la confianza ciudadana en el régimen democrático, pero también distorsionaba la prestación de bienes y servicios porque los contratos eran alterados y distorsionados. Es decir, desde los años 70 a nivel internacional inician estas discusiones. Luego en los 90, en el caso de América, de la región de América, la Convención Interamericana contra la Corrupción promovida por la OEA sienta las bases normativas para que los estados parte se empiecen a comprometer en diferentes segmentos. De hecho, las declaraciones patrimoniales, entre otras medidas, empiezan desde 1996 en esa convención llevada a cabo en Caracas, Venezuela. Posteriormente, la OCDE también hace un impulso y una convención sobre la prevención del cohecho con funcionarios en transacciones comerciales. Pero la madre de todas las convenciones es la de Mérida en 2003, cuando México es sede, y hay que decirlo, no solamente por sus bonitas playas y su anfitrionía. La Cancillería mexicana llevó a cabo una labor de cabildeo para que el contenido de la convención fuera de alto nivel. Es a partir de entonces que ya se establecen compromisos a nivel internacional, pero, como muchas veces ocurre, los países llegan tarde a un alcance y una adopción intensa de esos compromisos internacionales. En México es hasta el año 2015 cuando se lleva a cabo una reforma constitucional. Posteriormente, en el año 2016, se llevan a cabo las leyes generales. Luego, las constituciones de las entidades federativas se reforman y es prácticamente hasta el 2018 cuando se instalan los sistemas nacional y estatal anticorrupción. Entonces, hay una larga data de estos esfuerzos, pero son relativamente recientes. Ahora bien, existiendo el sistema nacional y estatal anticorrupción, se hace una apuesta por resolver un problema.
El problema no era la ausencia de instituciones. Existía la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, existían el Tribunal Federal de Justicia, existían los juzgados, los jueces, pero se determinó que no estaban ordenados, articulados, coordinados, y entonces los esfuerzos se dispersaban, se fragmentaban, se atomizaban. La idea central del sistema nacional y por ende de los sistemas estatales anticorrupción es un trabajo de coordinación, de cooperación, de vertebración. Y esto, hay que decirlo, es de lo más complejo que se puede esperar en un sistema gubernamental, donde el principio de legalidad y la inercia de la administración pública es que cada institución hace su propia labor, recibe su propio recurso, tiene un marco jurídico determinado, tiene metas, indicadores y planes específicos. La apuesta de la reforma del 2015 es sentarse en una mesa de un comité coordinador para que la auditoría, el entonces INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura en el ámbito federal, o ya Tribunal de Disciplina, la Secretaría de la Función Pública y la creación de la Fiscalía Especial en materia de combate a la corrupción, más una figura llamada Comité de Participación Ciudadana, se sentaran y formularan una política nacional, programas específicos para la mejora de la prevención, detección y sanción. Pero esto hay que aclararlo muy bien, Tomás. El sistema no tiene como encomienda perseguir a los delincuentes, llenar las cárceles de los criminales. No tiene como tarea abrir más carpetas de investigación. Ese es el segundo plano. Su primera tarea es propiciar una coordinación, lo cual resulta de por sí complejo. Y entonces, en esa configuración, también se da lugar y nacimiento a las secretarías ejecutivas, que son estos órganos públicos descentralizados, no sectorizados, OPDs, entendidos en la administración pública, que generan insumos, estudios, investigaciones, administran plataformas de información como la Plataforma Digital Nacional, para que el comité coordinador pueda contar con estos insumos y tome decisiones de un impacto universal al orden de gobierno en que le corresponde. Es decir, el comité coordinador del sistema nacional, una decisión impacta a todo el país. Claro. Esto es sumamente reconocido a nivel internacional. En diversos estudios se ha obtenido que México tiene el primer lugar en su diseño legal y en su diseño de política pública, pero como en otros niveles, la confianza y el nivel de implementación no está en esos niveles. Ese es, digamos, el antecedente inmediato, y entonces la labor específica que tienen las secretarías ejecutivas es a través de unidades de políticas públicas, de coordinación interinstitucional, de tecnologías y plataformas, de promoción de la cultura de la legalidad, generar elementos, documentos, estudios que permitan al comité coordinador actuar para cumplir con la política anticorrupción. Pero también ese comité le instruye a la Secretaría, es su brazo operativo. Y en ese sentido, acatamos las instrucciones del comité coordinador. ¿Por qué? Porque cada institución tiene una tarea propia. Y entonces sí es cuando se pone de relieve tareas territoriales, temáticas, tecnológicas, como por ejemplo, lo voy a mencionar, en Jalisco, en esta administración que tengo el gusto de encabezar, el honor de encabezar, a partir del año 2003, definimos, el comité coordinador, la ruta de la implementación. ¿Qué significa la ruta de implementación? Ya tenemos una política, ya tenemos programas marco, ahora vayamos a los municipios, vayamos a los entes públicos, vayamos a los organismos públicos descentralizados y presentemos la política. Y los entes elaboran lo que le llamamos el programa institucional anticorrupción.
Y a partir de eso, el comité coordinador les pide cuentas. ¿Y cómo has avanzado? La lucha contra la corrupción es de todos los entes, no es solo de un grupo de 6 instituciones. Claro. No, hijo, mano. Parecería muy fácil lo que acabas de comentar, ¿no? Yo creo que el trabajo que se tiene es muy importante, el trabajo de coordinar estas esferas de los que intervienen dentro de los procesos de decisiones. Para nosotros como ciudadanos comunes, pues obviamente nos interesa que esta Secretaría Ejecutiva o este organismo cumpla precisamente cabalmente con esa coordinación de sus trabajos. Creo yo que sin esa coordinación todavía fuera más complicado el poder detectar estas situaciones que se hablan de corrupción dentro del Estado, dentro del país, y sobre todo aquellas instituciones que realmente lleven a cabo bien su trabajo. Porque si una falta dentro de esa coordinación, pues creemos que pues vamos a quedar mal ante quienes deben de conocer el trabajo y el resultado de la política pública, como decías tú. Nos queda claro que a nivel país nosotros siempre como profesionistas estamos pujando para que las cosas se vayan dando dentro de nuestro ámbito de participación, como decimos, desde nuestra trinchera. Buscamos que las acciones sean legales, que sean de acuerdo a la norma y que sobre todo el funcionario, ¿sí?, pueda cumplir realmente con esas actividades. Yo he comentado en algunas ponencias que nos ha tocado participar que muchas de las veces el funcionario en la realidad, en la actualidad, pues no conoce el peso de su responsabilidad. A veces decimos que sí a un trabajo y desde ahí está el proceso de corrupción, ¿no? Donde aceptas un trabajo en el que no eres capaz de llevar a cabo o que no tienes el criterio, no tienes la academia o no tienes la experiencia, las herramientas para llevar a cabo un trabajo de esos. Desde ahí hay un proceso de corrupción. Y pues bueno, hemos sabido a nivel nacional, a nivel estatal, ni se diga, en los municipios, discúlpenme, pero creo que ahí es donde más emergen los problemas precisamente de situaciones en los perfiles de aquellos funcionarios que llevan a cabo las actividades de fortaleza de un municipio, ¿no? Hablo de los funcionarios de primer nivel que a veces no tienen esa expertise, esa academia que les pueda llevar a tener un criterio de responsabilidad en las actividades diarias que estamos haciendo. Excelente el contexto que nos das, el inicio que nos das. Yo quisiera entrarte a preguntas ya más específicas, Gilberto, porque creo que el entorno en el que estamos en la actualidad, el país nos exige, la sociedad nos exige este conocimiento de que las personas deben de saber a qué nos dedicamos como funcionario público, porque las personas deben de saber cuáles son los resultados que damos como funcionarios públicos. Y pues bueno, yo quisiera preguntarte, porque nos interesa como profesión colegiada, nos interesa como profesión que organizamos precisamente este tipo de trabajos, porque creemos en la situación de capacitación, creemos en la situación de profesionalización de los servidores públicos. Yo quisiera hacerte esta pregunta. Desde tu experiencia como secretario técnico de este sistema estatal, ¿por qué consideras que la profesionalización del servicio público es un eje clave para fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en Jalisco, por ejemplo? Gracias Tomás. Me parece fundamental este plano, entender que el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano pasan por la conducción que le imprimen las personas que operan los servicios públicos. Es decir, las y los funcionarios públicos tenemos un grado de responsabilidad muy importante en la calidad de bienes y servicios que desarrollamos. Por supuesto que una visión institucionalista o neoinstitucionalista nos diría que también las reglas, los recursos, las estructuras que forman las organizaciones también tienen un peso. Y por eso hablo de un plano. El funcionamiento institucional depende, sí, por el estilo de conducción de las personas, pero también de las reglas que le dan fortaleza. Hablemos de las personas.
porque es en la persona donde se encarna una decisión, es en la persona donde la ausencia de conocimiento de la norma puede conllevar precisamente a su evasión, omisión, incumplimiento. Y no necesariamente es por mala fe, no necesariamente es por dolo, no necesariamente los actos de servicio público donde hay una falta administrativa es por esa mala intencionalidad de las personas que ocupan un puesto público. Muchas veces ocurre porque no se cuenta con la formación, porque no se cuenta con los perfiles de puestos, cuando los procesos de ingreso, permanencia, promoción o salida, el famoso servicio profesional de carrera, que hay que decirlo, en nuestro país tuvo un auge, luego se estancó y cada vez se ha deteriorado más en este desdén meritocrático por el alarde de la lealtad política. Y eso, quienes crecimos en la apuesta por la profesión, por el desarrollo y la preparación, pues nos genera un choque. En el servicio público, la necesidad de actualizarse, de capacitarse, de mantener una educación continua es un imperativo, pero hay que decirlo, no siempre hay las herramientas necesarias por hacerlo. El INEGI en una de sus encuestas y censos ha determinado que una gran cantidad de servidores públicos no contienen en su formación pues precisamente las habilidades, conocimientos y destrezas para desarrollar con competencia sus labores. ¿Qué implica esto en términos de integridad y de la política anticorrupción? En Jalisco, como también a nivel nacional, se ha optado por la formación continua. En Jalisco, el Comité Coordinador aprobó el modelo de capacitación para los servidores públicos y en ese sentido instauramos el aula virtual de aprendizaje. Es un espacio virtual, AVA en sus siglas, donde las personas, principalmente servidores públicos, pueden tomar cursos autogestivos en temas como justicia administrativa con enfoque de género, archivos, atención a auditorías, control de riesgos, introducción al sistema estatal anticorrupción, y estamos próximos a presentar los nuevos procesos de la ley de transparencia ante la reforma que ha ocurrido en el país. Creemos que si un servidor público, una persona servidora pública, cuenta con los conocimientos, le va a permitir desarrollar sus tareas con una mayor destreza. Pero hay que decirlo también, va de la mano de un componente ético, porque conocemos de personas que tienen los más altos niveles formativos, doctorados, posgrados, y eso no significa que cumplan con ética su trabajo. Uno de los más grandes sociólogos, historiadores del siglo XIX, del siglo XX, Max Weber, nos heredó una noción llamada la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Esto es muy interesante porque otra vez pone en el centro a la persona que ejerce una función de Estado. Y muchas veces quienes estamos en estas tareas tenemos convicciones, creemos en algo y el día a día nos levantamos pensando en ese algo. El riesgo, Tomás, es que si nos alejamos de la responsabilidad que impone el marco jurídico y normativo, que estipula los límites, las atribuciones y facultades, entonces corremos el riesgo de ejercer una alta convicción y de deslindarnos de la responsabilidad. Max Weber, en su escrito, concluye que para él es más importante que el servidor y el funcionario público se apegue a su mandato de ley que a sus ideas. Porque un mandatario puede tener la idea de acabar con una raza o de exiliar a personas con un origen étnico o un color de piel. Y eso puede ser una convicción, pero la responsabilidad de los derechos humanos nunca te permitiría transgredir libertades y principios universalmente reconocidos.
Entonces, a lo que quiero llegar, Tomás, con esta idea de la profesionalización, es que tan importante es la formación, la actualización, como la convicción ética, pero siempre mantener el principio de legalidad y de actuar en los términos que nuestro puesto, nuestro nombramiento nos impone, sea por ley, por reglamento o por un perfil de puestos que también, hay que decirlo, muchas veces se carecen en las organizaciones públicas. Por supuesto, no. Interesante lo que acabas de comentar. Fíjate que, así como semblanza del proceso que comentamos ahorita de la capacitación y de la profesionalización, en mi tesis doctoral, perdón que lo pongo como ejemplo, hacía yo una pregunta, ¿no? Hacía yo una pregunta porque estaba muy dirigido al tema de los funcionarios públicos de confianza, y decía yo en mi hipótesis, para efecto de poder darle cumplimiento científico, porque pues lo decimos acá en los pasillos, ¿no? Que al funcionario muchas veces lo escogen porque anduvo en la política o porque fue compadre o el vecino del que queda en el puesto, ¿no? Yo hacía una pregunta ahí: ¿cómo es o cómo piensas tú que eligen al funcionario público de confianza? Y ponía cuatro opciones, ¿no? Si era por la experiencia, por las capacidades, por ser amigo o por ser parte de la política dentro del proceso que lo llevó al lograr el cargo, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás la respuesta, ¿no? O sea, en la sociedad la respuesta es muy dura, es muy fría, y eso nos lleva precisamente a establecer un mecanismo que dices tú, es que o nos profesionalizamos o buscamos la profesionalización del funcionario público, o qué va a pasar con los entes públicos el día de mañana, ¿no? Entonces, esto que comentas tú en el proceso es bien importante. Creemos en que debe de estar una profesionalización, una colegiación, todavía le sumaría, que más adelantito te haré la pregunta. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, no es que me vaya a garantizar el cumplimiento de las normas, pero creemos en que si estás preparado para llevar a cabo esa actividad, pues pensarás 2 o 3 veces el cometer un error, ¿no? Yo siempre he dicho que en lo que es el ámbito gubernamental no deben de existir los errores, porque los errores en un registro contable, por ejemplo, tienes que justificar por qué estás cambiando esa póliza o por qué estás haciendo un ajuste dentro de ese registro que hiciste. Por eso yo digo que en la administración pública no debe de haber errores. Así lo he manejado en mis 30 años de caminar en este proceso. Fíjate que la pregunta que sigue es precisamente derivado de lo que acabas de comentar. Lo que es la política estatal anticorrupción ha impulsado distintos mecanismos y herramientas. Tú nos podrías compartir, así como compartiste ahorita que el área de vinculación o lo comentaste, de capacitación, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos concretos de cómo estas acciones han contribuido a mejorar las capacidades, los procesos o toma de decisiones en las instituciones públicas? Ejemplos. Claro, Tomás, muchas gracias. Bien, mencioné el tema del ABA porque es el que tiene que ver con un proceso de formación continua, de manera autogestiva y virtual, con los límites que eso significa. Yo valoro que la actividad más importante de acompañamiento con servidores públicos que ha hecho el sistema y la Secretaría Ejecutiva por mandato del Comité Coordinador, siempre voy a referirme a que nosotros hacemos lo que el Comité Coordinador nos instruye, son los talleres de implementación. Los talleres de implementación fueron visitas a los ayuntamientos, a los municipios o también a las dependencias del ámbito estatal o municipal, donde trabajábamos con gente de tesorería, gente de sindicatura, gente de unidad de transparencia, personas también del órgano interno de control, y les presentábamos la política estatal anticorrupción y empezaba un proceso dialógico en el sentido de cómo puedes, desde tu instancia y desde tu unidad administrativa, absorber las líneas de acción para implementarlas en tu día a día. Es complejo. Por un lado, se crea y se diseña una política con altos estándares, y por otro lado, la realidad del servidor público
que a veces no tiene ni la estructura mínima o que a veces no tiene ni el perfil, pues nos obliga a hacer un ejercicio de atemperar la prescripción de la política y la norma con una realidad de los ayuntamientos. Pero no estábamos solos, estábamos en mesas de trabajo con otros servidores públicos, con otras representaciones de otros ayuntamientos o de otros entes públicos, y empezaba el diálogo formativo. Oye, yo lo resolví de esta manera, y entonces tomaba nota, pero no solamente tomaba nota, lo registraban y posteriormente se formalizaba en un plan institucional. Y en este año el Comité Coordinador de Jalisco va a requerirles a los entes públicos que elaboraron sus programas institucionales qué resultados tuvieron. Porque una política sin rendición de cuentas es muy emotiva, pero puede ser sumamente subjetiva. Y entonces este año la apuesta es por los indicadores de medición, pero por ese trabajo de seguimiento. Y no es un seguimiento de juicio sumario, es un seguimiento para desarrollar líneas de acompañamiento de manera precisa. Son tiros de precisión que en este año vamos a desarrollar. Respondo parcialmente a la pregunta, porque la pregunta que me haces, Tomás, es muy precisa. ¿Cómo se ha mejorado? Tenemos elementos y registros pragmáticos, pero los vamos a sistematizar y es lo que le permitirá al Comité Coordinador seguir tomando decisiones en esta materia. No, hijo, mano, el tratar de coordinarse precisamente con todos estos entes públicos que tú comentas es sumamente importante, porque no todos están en el mismo nivel de infraestructura, ¿no? Es, por ejemplo, recuerdo mucho cuando se iniciaron con este cambio de los órganos internos de control a nivel nacional. Me queda claro que, como tú dices, la norma está muy padre, la ley está muy padre, pero cuando vas y la ejecutas a la realidad, yo le llamo la realidad tirana, son otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque embisten a los órganos internos de control de sus áreas específicas, sustanciadoras, investigadoras y resolutoras, pero no les dan esa apertura presupuestal para que el ente público pueda decir, a ver, voy a contratar a estas 3 personas que me van a costar tanto y entonces sí voy a implementar la norma, ¿no? Entonces lo acabas de decir muy bien tú, o sea, el hecho de que tú lo implementas, sí, está muy padre, pero al momento en que lo llevas a cabo, pues las condiciones son muy desiguales, ¿no? Entonces, ¿cómo revisas a cabo un órgano que le llega a 5,000 millones de pesos a un ente público, municipio, llámese OPD, que recibe, no sé, 500,000 pesos? O sea, es muy desigual el comparativo, y sobre todo que les exiges las mismas cosas, la norma les exige las mismas cosas. Entonces, creemos que este tema de establecer mecanismos, de establecer colaboraciones con los entes públicos involucrados, pues nos va a llevar siempre a una mejor rendición. Yo le llamo rendición de cuentas al final, porque todo se resume en esa rendición de cuentas, en esos resultados, en esos indicadores. Entonces, creemos que sí debe de haber una colaboración a nivel nacional, y a nivel estatal ni se diga, ¿no? Fíjate que desde la óptica del control, de la fiscalización y la contabilidad, dice, ámbitos de relevancia para que esta región centro-occidente, yo te preguntaría, ¿qué oportunidades ves para seguir fortaleciendo esta profesión y la colaboración con los sistemas anticorrupción? ¿Por qué hago la pregunta, Gilberto? Porque muchas veces los que estamos en el ámbito, insisto, en algunos estados, en algunos entes públicos, pues no hay esa relación. Te pongo el ejemplo muy claro con los colegios, en este caso colegio de contadores, ¿no? No se busca el poder tener esos vínculos de coordinación, donde el colegio de contadores participe en estas instituciones públicas, donde se genera precisamente este proceso de control, de fiscalización sobre todo, y procesos anticorrupción. La pregunta es muy clara, muy específica. ¿Cómo ves tú, qué oportunidades ves, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco,
que los profesionistas, obviamente colegiados, hablo de profesionistas colegiados porque considero que tienen un valor extra todavía, y no demerito las profesiones, sino que tienen un valor extra. ¿Por qué? Porque se mantienen actualizados dentro del ámbito que le corresponde. Entonces, ¿tú cómo ves las oportunidades, de que ese profesionista colegiado, llámese contador público, llámese abogado, pueda participar dentro de estos ámbitos, de estas áreas de coordinación, de fiscalización y sobre todo en este proceso anticorrupción? Claro, Tomás, es vital. Cuando se logra esta agrupación y este trabajo constante y tan continuo que tiene, por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos en cada una de sus entidades federativas, realmente irradia no solamente profesionalización, crecimiento continuo colegiado de sus integrantes. Yo desde hace muchos años conozco al colegio aquí en Jalisco y de hecho ha participado en diferentes momentos con nosotros. Y la oportunidad es en compartir experiencias, conocimientos, pero de una forma sistematizada, porque sus integrantes de los colegios, de los diferentes gremios, pero particularmente el Colegio de Contadores Públicos y del sector gobierno, pues precisamente tienen la virtud de que están en el campo de batalla. Son los órganos internos de control, son los administradores, son las personas de las unidades de finanzas, y cuando se reúnen, pues comparten y resuelven, pero pueden darnos mucho más. ¿En dónde puede encontrarse esta colaboración? En este año 2026 en Jalisco vamos a desarrollar un acuerdo que el Comité Coordinador nos determinó, que son laboratorios de innovación anticorrupción, en materias de denuncias, en materias de inteligencia regulatoria, en materia de gestión de archivos y de compras públicas. Lo dejo al final porque tal vez es el reto más importante, el tema de adquisiciones, enajenaciones, compras gubernamentales. Hay una importante complejidad, hay vacíos, hay antinomias que llevan a que los servidores públicos pues tengan que sortear dificultades al momento de conducir un proceso, pero que instrumentos como por ejemplo el Sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional, que son compras públicas con el estándar de datos en contrataciones abiertas, EDCA, requiere que todo el ciclo de compras se publique en documentos con ciertas propiedades de datos abiertos que permitan hacer ejercicios de monitoreo y observancia con mayor escrutinio. Es decir, la experiencia, la norma, los procesos específicos y particularmente la incorporación de la tecnología, de los procesos tecnológicos, nos obligan a unir esfuerzos, porque pues todos tenemos un cierto grado de capacidades instaladas, pero las capacidades indicadas pues nos marcan una brecha que solamente podemos subsanar uniéndonos. En el caso de Jalisco estaremos muy atentos en invitar a estos laboratorios de innovación, pero hay que decirlo, cada entidad federativa tiene lo propio. Las diferentes entidades y sistemas estatales anticorrupción y las secretarías ejecutivas de la región centro-occidente tienen diversas iniciativas donde podemos concurrir. Yo hago la invitación a quienes nos siguen en esta mesa, en este diálogo, en esta transmisión, que se acerquen con las y los secretarios técnicos de los sistemas estatales anticorrupción y van a encontrar aliados naturales para este tipo de trabajos, Tomás. Yo creo que será interesante la labor que se promueve aquí en Jalisco. Te decía en un principio, me ha tocado platicar con personajes que integran parte de la estructura de los sistemas estatales anticorrupción, y siempre ha habido esa cercanía, ¿no? esa necesidad de poder colaborar. La verdad, la parte de los colegios de contadores siempre hemos buscado cómo firmar convenios de colaboración con los estados,
para efecto de estar participando, ¿no? Porque creemos que mientras los servidores públicos estén profesionales, o sea, se profesionalice toda la parte de los funcionarios públicos, vamos a tener un plus siempre dentro del proceso de transparencia, entre el proceso de anticorrupción, y como siempre lo he dicho, cuando conoces la norma y estás preparado para ello, le piensas 2 veces para equivocarte, ¿no? Eso siempre lo comento porque ya estás diciendo, ¿qué me va a pasar si hago mal esto, ¿no? Entonces, creo que es importante la colaboración, lo hemos dicho, y uno de los espejos o de los puntos clave que tenemos en este plan de trabajo de esta administración que me toca presidir en este 25-26 es precisamente lograr la vinculación con los entes públicos, al menos en la región centro-occidente, con todas las federadas, ¿no? A través de las federadas locales, es decir, aquí Jalisco tiene su comisión local del sector gobierno, es precisamente a través de ellas poder lograr entrar a platicar con los entes públicos, con los responsables precisamente de todo ello. Y esto pues es un trabajo arduo, es un propósito que nos hicimos en este plan de trabajo, complicado, pero ahí vamos despacio. Creemos que con el apoyo de todas las federadas que componen la región centro-occidente, sus comisiones locales de gobierno, pues vamos a lograr este trabajo que, aunque pareciera muy lejano, lo tenemos enfrente, y aquí es un ejemplo, ¿no? Que estemos platicando con los entes públicos responsables de la fiscalización y la transparencia, y sobre todo el proceso anticorrupción. Finalmente, Gilberto, quiero preguntarte, ¿qué retos y áreas de oportunidad identificas para consolidar una cultura de profesionalización e integridad en el servicio público? ¿Y qué papel pueden jugar los colegios y asociaciones profesionales en este esfuerzo? Te lo pregunto porque siempre es bien importante que los colegas profesionistas, abogados y contadores, etcétera, que estén colegiados, vean qué oportunidades, qué áreas de oportunidad crees que se encuentren en este proceso de profesionalización y en este proceso de que digan, quiero que me incluyan en la parte de la administración pública. Y te voy a hacer un comentario. Me toca ser maestro también en posgrados, y uno de los alumnos, me acuerdo perfectamente, que me dijo, es que, contador, ¿para qué estudiamos administración pública cuando realmente a quienes escogen son a los que anduvieron en las campañas políticas? Entonces, la verdad, me dejó bien marcado este muchacho, que le digo, pues más bien tú tienes que empujar realmente a que, si conoces el ámbito gubernamental, vayas y te presentes, vayas y te propongas como tal, porque eso que comentas, pues hay que quitarnos ese tabú, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú al respecto. Ay, Tomás, pones para cerrar el programa una pregunta sumamente estimulante, y creo que, como lo hemos venido platicando en la sesión, tiene 2 niveles: el nivel individual, los retos y desafíos tanto desde la persona, el profesionista, el egresado, y una perspectiva sistémica o estatal y gubernamental. Y voy a ser así muy coloquial. No tienes idea cuántas personas no he podido contratar que, aunque tengan un gran perfil, no están titulados. Y la norma en el servicio público exige que estén titulados. Y ves perfiles de muchos años, de mucha experiencia, de muchos vínculos, y no están titulados. Un servidor, un profesionista que se agremia, se motiva y es acompañado de sus colegas, no solamente para titularse, y con eso se le abren oportunidades de trabajo y se le incrementa escalar precisamente en una estructura orgánica de mejor condición salarial y de desarrollo profesional. Eso es muy en lo individual. Entonces, agremiarse, acompañarse, abre este tipo de posibilidades que son naturales en la formación y en el desarrollo de los profesionistas. A nivel sistémico y a nivel de retos de política pública, estoy convencido que en la medida en que los agentes gubernamentales,
agentes de sociedad civil, agentes profesionalistas de profesiones, cuenten con un mayor conocimiento, con una mayor perspectiva del trabajo en red, del trabajo colaborativo, podremos encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos que inercialmente parecen que nos siguen anclando en una especie de subdesarrollo que no nos merecemos ni como personas, ciudadanos, ni que nuestra patria lo merece. Es decir, solamente la visión plural, la visión colegiada, la visión que se abre inclusive a ideas y a perspectivas diferentes a las mías, nos permite crecer como sociedad y como sistemas. Si yo me encierro y me limito en mi idea, en mi visión del mundo, me voy aislando y puedo cometer errores garrafales en términos de decisión de acuerdo a mi alcance. Si soy un funcionario, una funcionaria o formo parte de un colegiado y me bloqueo a entender el mundo, nos vamos a ir alejando de calidad de decisiones que de verdad resuelvan nuestros problemas. Es decir, estar colegiados nos hace crecer en lo individual y nos hace crecer y desarrollarnos en lo social, más allá de lo que de pronto vemos. La clave del progreso de la civilización humana fue cuando pasamos de las pequeñas familias dispersas o las hordas a los clanes a ciudades-estado, y la experiencia griega todavía nos da muchas lecciones, pero que hoy con las complejidades del Estado moderno pues tenemos que enfrentar. Entonces, de una manera genérica está ahí. Y segundo, la capacidad de incidencia y de innovación en política, en gobierno, pues se logra cuando tienes quien te apoye, claro, cuando tienes respaldo. Voy a hacer una frase muy coloquial que a veces decimos en Jalisco: cuando el barrio te apoya, totalmente, cuando sales y sabes que cuentas con tus colegas, cuando haces bien las cosas y cuando quieres defender y postular una idea, pues tienes que estar bien acompañado. Y estoy seguro que el Instituto de Contadores Públicos de México, en sus diferentes secciones, y los sistemas estatales anticorrupción, podemos ir de la mano y fortalecer la integridad pública en México y en los estados. Totalmente de acuerdo, Gilberto. La verdad es que hay una de las preguntas que hago yo a veces en las ponencias, y resumiendo lo que acabas de decir ahorita, y yo les hago esta pregunta. Y son funcionarios públicos a los que atienden precisamente en una capacitación, y yo les digo: a ver, si piensas como ciudadano, ¿qué opinas del funcionario público? Si piensas como ciudadano, ¿qué opinas del funcionario público? Y me dan una respuesta. Ahora les pregunto: si eres funcionario público, ¿qué opinas del funcionario público? Y es una respuesta totalmente diferente. Entonces, en eso que acabas de comentar se resumen mucho lo que la sociedad ve, lo que la sociedad tiene a la vista, y lo que se publica en todas estas redes sociales que sabemos, Gilberto, que son los medios de comunicación actualmente los que invaden precisamente estos comentarios. Y pues bueno, agradecerles por este espacio que nos das, Gilberto, aquí en esta Secretaría Ejecutiva, y sobre todo agradecerles al compañero, a nuestro amigo Luis Aguilar, que por ahí nos hizo este proceso de la reunión, y agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven. Ojalá que haya sido de su agrado esta información que se comparte, y sobre todo que esta información sea visualizada en las federadas como una parte de los trabajos que se llevan a cabo dentro de esta Comisión del Sector Gobierno. Gilberto, agradecerte. A la orden estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias.